Antes que nada, quiero dejar establecido que lo que voy a describir es en base a que comprendo lo suficientemente bien el concepto de espacio-tiempo, el cual se desprende de la teoría especial de la relatividad, donde se describe la cualidad que precisamente es el tema de mi discernimiento, el concepto del tiempo, ya que considero que dicha variable continua crea situaciones que son altamente distractoras de posibles nuevas teorías en las cuales no se contempla dicha variable. Sé que en tal teoría se establece que la forma de comprobar la existencia del tiempo es mediante la descripción empírica, por decirlo de alguna forma, de la inclusión de la velocidad de la luz, por obvias razones, por lo cual, al estar basado dicho cálculo en una ecuación de función de límite, esta dará por resultado que dicha variable cambie con la aceleración relativista de una masa, con un humano incluido, claro, si no, no funciona esto, en proporción inversa, respecto de un observador relativista en reposo aparente. Pero lo que no se dice es que en tales situaciones de aparente aceleración cercana o a dicha velocidad, es que un ser humano, su transporte y todo lo demás también pasaría a ser una masa única relativista, y sin conciencia, claro, de su velocidad, mucho menos de que existe, por lo cual seguiría siendo, en tal caso, algo incomprobable respecto de la paradoja de los hermanos gemelos. Solo por mencionar alguna, sé que el concepto de reloj se aplica en teoría a los cambios de aceleración relativista, no que en realidad exista dicho reloj que se asocia con una dimensión, de una forma misteriosa y hasta un tanto fantasiosa, sino que el ser humano usa los relojes para todo, lo cual deberíamos de cambiar, según lo puedo explicar o según lo voy a explicar. E innegablemente, en un imaginario experimento, obviamente tendrá uno durante una aceleración relativista a la velocidad de la luz en su equipo de desplazamiento, o se lo van a incluir a la fuerza, es lo más obvio, y que cuando acabe dicha aceleración durante la duración de dicho evento, comparará de forma intuitiva si hay algo de cambio de lo que prontamente ha descrito, teorizado y predicho la teoría misma. Eso lo comprendo muy bien. De hecho, es sencillo de entender. El problema sucede cuando se le asigna a dicho mecanismo una forma de sustentar a una dimensión completa, aunque sea de forma figurativa. Algo que se debería declarar a quien trate de comprender esto. Trataré de comprobar del por qué no se debe usar un mecanismo, ya sea totalmente mecánico, análogo o electrónico para definir el tiempo, bajo esas circunstancias, ya que esto es lo que lleva a considerar de forma implícita que el tiempo es algo que se puede adelantar o atrasar dependiendo de cómo se muevan las variables físicas, en teoría, aparentemente paralelas a las que integran las ecuaciones de campo de la teoría especial de la relatividad. Obviamente, se describen implícitamente las de la teoría general, que incluye la gravedad. Si se elimina el concepto del tiempo de dichas ecuaciones, aún usar otro tipo de mecanismos matemáticos que no sean derivadas de las funciones de límite, tal vez cambie dicho concepto del tiempo. Aunque yo trataré de describir aún su inexistencia en dicho concepto de espacio-tiempo. Sé que la teoría describe que, al viajar a tales velocidades, todo lo que es acelerado a la velocidad de la luz sigue intacto, lo cual es obvio que no sucede de esa forma. Solo es una suposición. Luego, según se entiende en dicho supuesto, que eso incluye la medición del tiempo como la entendemos, eso mismo debería de pasar con la materia en sí, ya que todo es materia, incluido el mecanismo que conocemos como reloj, y que en tal supuesto, el reloj simplemente estaría funcionando de forma normal, no que de alguna forma misteriosa una dimensión lo desaceleró. Eso no sucede en realidad. Lo que cambiaría sería lo que no se mueve a velocidad relativista desde la perspectiva del observador en movimiento rectilíneo uniforme, ya que para dicho observador, según describe la matemática usada, todo se movería de forma normal, según la velocidad actual del espacio y su propio espacio personal, sin olvidar eso, y aparecerá lo que se conoce como dilatación temporal relativista, al estar observando a dicho módulo de aceleración en movimiento uniformemente acelerado hacia la velocidad de la luz. Pero esto es derivado de usar la función de límite descrita por un físico que tiene por nombre Lorentz, aunque dicho descubrimiento también se le atribuye a otra persona más.
ya que en dicha función se describe que al acelerar una masa desde la perspectiva de un observador, con su propio tiempo, obviamente, el tiempo de término se acorta, lo cual es obvio que eso sucede, ya que sucede, de hecho, a bajas velocidades uniformemente aceleradas, lo cual es resultado de dicha descripción, y se le conoce como contracción de Lorentz, que es la primera descripción en atribuir al espacio dicha cualidad, la de contraerse, aunque él estaba buscando cosas más etéreas en realidad, y esta es derivada de la aceleración hacia y hasta la velocidad de la luz, que es donde finalmente el espacio, según se describe en teoría, se encogería hasta el infinito supuesto. Por eso se dice que en tal escenario no transcurre el tiempo, porque, precisamente, se necesita tiempo para recorrer una distancia espacial, y que por obvias razones lo hace todo lo demás que lo rodea, o lo que es lo mismo, todo el espacio restante y su contenido, a excepción del módulo que acelera a la velocidad de la luz. En tal caso, el tiempo que se describe en un reloj dentro del movimiento uniformemente acelerado simplemente sigue su curso normal de medición, no que éste sea afectado por una dimensión espacial. Eso no es así, solo que sirve de referencia para detectar cambios de medición sobre el pasado, presente y futuro aparentes, ya que en dicha contracción el presente y el futuro se acercaron casi hasta tocarse. Esa es la teoría en términos sencillos. Además de la utilidad de conocer cómo se aplica dicha predicción para que eso sea considerado como lo único que hay hasta el momento. Y ese es el problema aparente. Y es que el señor Einstein lo usó para desarrollar la métrica de sus ecuaciones, por lo que él entendió que eso debía de aplicar en dicho desarrollo de su teoría, lo cual de hecho parece funcionar. Al menos funciona a escalas muy pequeñas, ya que parece haber resultados acertados. Aunque dichas diferencias se podrían derivar también de otras situaciones diferentes a la supuesta comprobación, para lo que yo creo, y que es en base a otros parámetros que no se han tomado en cuenta, pues dicho límite de velocidad de la luz es solo eso, un límite, como lo fue en su momento la velocidad del sonido. Se superó dicho límite y nada pasó como lo que se calculaba y se pensaba iba a suceder. El problema principal en dicha disyuntiva, al parecer, es el espacio, no la velocidad de la luz. A mi entender, tal vez existe el concepto de tiempo y espacio, en ese orden, pero no espacio-tiempo como dualidad única e inseparable, ya que tal dualidad inseparable es únicamente para la mente que lo puede percibir de esa forma y comprender tal cual. De otra manera no funciona así. Tienes que entender el concepto para entender que eres tú el que define dicha dualidad y que solo funciona para ti. Y eso es lo extraño de todo esto. El concepto relativista de espacio y tiempo solo funciona para la mente humana, no para la materia, ya que en tal caso la materia misma es el tiempo. Tal vez sea cierto que la materia es el tiempo, pero yo trataré de explicar por qué el movimiento es el tiempo y no la materia per se. De ahí que yo crea que ese es el problema real con lo que conocemos como tiempo. No nos podemos desprender del mismo y no deja avanzar en nuevas direcciones de comprensión atemporal de dichas formas de comprender el universo mismo. Luego, comienzo con mi discernimiento de la inexistencia del tiempo como descripción espacio-temporal de dicha formalidad. Primero que nada, y antes de cualquier descripción que yo pueda proponer, quiero aclarar que esto que voy a describir es en base a un análisis bastante bien sustentado, al menos eso creo. No solo es una hipótesis por pura ocurrencia mía. Bueno, algo así, tiene de eso. Pero primeramente por cambiar nuestra forma de percibir el universo, ya que aparentemente hemos bloqueado de forma indirecta tomar otros caminos que pudiesen ser favorables para tener nuevas formas de ver el universo, o de describirlo al menos. Dicho lo anterior, propongo la siguiente hipótesis. La llamada contracción de Lorentz es en realidad el descubrimiento de la capacidad motora de la visión del cerebro humano, no una contracción espacial, y por lo tanto la inexistencia de la llamada ralentización temporal. Y me baso en la siguiente descripción. En el siglo XIX y a principios del siglo XX,
no se conocían muchas cosas sobre el funcionamiento de los órganos del ser humano, o de cualquier animal o ser vivo en términos generales, desde el nivel celular hasta el sistémico, tal como hoy en día se sabe. La capacidad del ser humano de ver la realidad en su entorno está obviamente bajo la calidad y cantidad de dichos sistemas de órganos internos y cuasi externos, como la piel. Uno de ellos son nuestros ojos, y en específico su capacidad visual, la cual ahora se sabe, la misma está más o menos regida por un límite de procesamiento de información visual, la cual es procesada por nuestro principal órgano nervioso, el cerebro. Este órgano en particular no era muy conocido a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que quienes descubrieron ciertas cosas respecto del análisis riguroso de determinados aparentes comportamientos de lo que se conoce como espacio, el tiempo, la energía, entre otras cosas, descubrieron ciertas cualidades que por dicho análisis interpretaron que tal o cual efecto debería de ser consecuencia de la mecánica de la naturaleza misma del espacio o del tiempo o de la energía, en este caso del espacio. La visión en tal sentido tenía una mecánica desconocida para el siglo XIX y principios del XX. Y es en esa forma que un descubrimiento de un físico de nombre Hendrik Anton Lorentz, el cual descubrió que cuando una masa aceleraba hacia, digamos, la velocidad de la luz, esta masa tendía a contraerse, al menos visualmente. Y después dedujo que, de hecho, el espacio mismo hacía eso. Y derivado de que la aceleración tiene como medida constitutiva la distancia entre el tiempo, para cuando se dirige a c o a velocidad de la luz, la proporción más usada es kilómetro entre segundo. Es inherentemente inseparable de dicha variable, antes constante, por obvias razones. En tales días no se conocía el concepto de velocidad de procesamiento cerebral de la zona del lóbulo occipital, que es donde se procesa la visión en los seres humanos y los homínidos superiores, que tienen semejanza con la volumetría alcanzada para esa función específica de la visión en un cerebro con neocórtex. En relación a los demás animales, dicha zona visual es algo variable, según la anatomía del órgano encefálico de los demás mamíferos, reptiles, aves y animales terrestres, además de los que viven en el agua. Es entendible y por lo tanto posible que el señor que descubrió la llamada contracción espacial no tenía conocimiento de dicha función natural del cerebro. Aún el señor Einstein formuló su teoría de la relatividad, de hecho las dos, antes siquiera de que los aviones aparecieran en escena. Hoy en día, a dicha capacidad de la función humana de ver se le llama vínculo de la visión y velocidad de procesamiento del cerebro humano. Se sabe por experimentación directa que la capacidad de procesamiento de las imágenes que recibe el ojo humano y que traslada al lóbulo occipital para procesar dichas imágenes es de entre 30 y 60 fotogramas por segundo. Es una medida estándar. Y que en términos de refresco de una pantalla, por ejemplo, es de 20 a 60 Hz. Mi hipótesis en ese sentido es que tanto el señor Lorentz como la aplicación de tal métrica en el desarrollo de la teoría especial y luego la general de la teoría de la relatividad es en realidad el descubrimiento de la capacidad cerebral del funcionamiento de la visión humana medida en imágenes por segundo, no de la contracción másica en el espacio-tiempo, más bien de la velocidad de pérdida de visión directamente proporcional de la masa que acelera hacia C, e inversamente proporcional al tiempo que le toma en desaparecer de la visual, la cual está en relación directa con la distancia relativa del observador que se encuentra en movimiento rectilíneamente uniforme, el cual puede ser el mismo observador que está en reposo, pero a diferente distancia variable según la aceleración de la masa hacia C. Y si la distancia también aumenta conforme a la velocidad, permitiría compensar la dilatación tanto espacial como temporal, por lo que la contracción de Lorentz es, según mi hipótesis, no una contracción del espacio ni una dilatación temporal, sino solo lo que podemos ver a simple vista y de lo que se pierde de la visual en proporción directa con la distancia del observador relativo en reposo, respecto del que incrementa la velocidad con movimiento uniformemente acelerado hacia C o hacia la velocidad de la luz. El tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada será más corta según su velocidad en aumento constante. Eso no cambia. Pero no habría contracción espacial ni dilatación temporal física para quien acelera a la velocidad de la luz. Esa es mi hipótesis y propuesta de teoría.
al menos hasta que la pueda comprobar o refutar. Si es refutada, la misma dará como resultado una prueba más de sustento a las teorías de la relatividad actuales, las cuales de momento no son leyes, aunque algunos así las llamen, malamente por cierto. La métrica de la conocida contracción de Lorentz parece ser que se basa en lo anterior descrito, de la capacidad humana de procesar información visual hacia su neocórtex, ubicado en el lóbulo occipital del cerebro. Es obvio que habría que comprobar tal deducción sobre lo anterior descrito, pero también es natural entender que aún la teoría de la relatividad en tal sentido no ha sido comprobada, aun cuando dicen que ya hay pequeñas pruebas de tal teoría aquí o allá. Pero eso no es del todo válido para dar totalidad de validación, y mucho menos si lo que propongo resulta cierto. De hecho, el ser humano comprueba muchas cosas de forma indirecta, ya que directamente le es imposible hacer tal cosa, como por ejemplo comprobar directamente la velocidad de la luz, aunque yo creo que es correcta dicha deducción, de que su velocidad límite es de 299.000 km por segundo aproximadamente, más o menos alguna fracción, aunque esta puede variar por todo lo que en el espacio se le puede atravesar a tal movimiento de la luz. Aunque en este caso el ser humano ha desarrollado artefactos y artilugios electrónico-mecánicos y casi totalmente electrónicos que nos ayudan a ver cosas que antes literalmente desaparecían de nuestra visión, como son las cámaras de fotogramas de hiper alta velocidad. Al usar dichos dispositivos para observar dicha supuesta contracción espacial, si es que se fuese el caso, esta conforme acelera de forma paralela a la supuesta aceleración de la masa en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la misma determinaría, me refiero al artefacto, que tal supuesta contracción no existe, y probará que solo es un déficit de la capacidad de percepción humana. Algo que es adelantado a su tiempo, sí, pero no que afecte a la masa, al espacio, ni al tiempo mismo. Lo cual de hecho sería otra prueba más de que el concepto de lo que conocemos como tiempo está errado. Yo propongo que el tiempo no existe como dimensión, aunque existe como herramienta, y muy útil por cierto. Aunque de ser cierta mi hipótesis, creo que a nadie le va a gustar lo anterior descrito, ya que afecta a, al menos puedo proponer algo nuevo, algo que podría cambiar todo. Pero volviendo a mi hipótesis sobre que, en realidad, lo que el señor Lorentz estaba describiendo no era una contracción espacial, sino la contracción de la perspectiva visual de nuestra limitada capacidad de ver y comprender que en realidad el espacio no se contrae, sino que lo que estaba describiendo era su propia incapacidad de procesar información relacionada con su propio cerebro. Y lo cual de por sí también es un logro importante, si en realidad hubiese entendido tal cosa de esa forma. El espacio no se contrae, sino más bien la capacidad visual humana descrita de forma implícita y anticipada a su tiempo en un algoritmo matemático más o menos relacionado en ese sentido. Hoy se sabe que a menor cantidad de fotogramas por segundo de capacidad de un ser vivo, la contracción será más rápida o más lenta, dependiendo de la perspectiva. Lo mismo pasa en sentido contrario. A mayor capacidad de fotogramas por segundo, mayor capacidad de ver todo más lento a velocidad relativa desde la perspectiva del movimiento rectilíneo uniforme. En tal caso, el incremento de capacidad de procesamiento de la masa con movimiento uniformemente acelerado se vería nulificado por la proporción directa de fotogramas por segundo inversamente proporcional por la distancia que el observador vaya incrementando con respecto de la masa en aceleración. De ambas formas se puede nulificar dicha supuesta contracción. Si es verdad que ante nuestra visión relativa parecería que el espacio se contrae, que el tiempo se acorta, esto quedaría contradicho si incluimos que la visión de cada protagonista del ficticio, al menos de momento, escenario, habríamos concluido que con el transcurso de los descubrimientos de nuevas tecnologías, que algo estaba mal en tal experimento y conclusión de la métrica de dichas teorías. Básicamente la masa, al ser alcanzada poco a poco por una mayor capacidad de algún artilugio humano para ver lo que antes no podía, con más fotogramas por segundo en términos prácticos, ahora puede observar detalladamente la teorizada contracción.
ya que de hecho, si dicha contracción fuese cierta, a unas velocidades igualitarias entre aceleración e hiperaltas velocidades de fotogramas, tanto de la masa como de la capacidad del artefacto humano de procesamiento de imágenes, lo que antes parecía contraerse y desaparecer, ahora será apreciable que la masa no ha perdido longitud, ni ha curvado el espacio, ni lo ha contraído. Quise decir eso. Ni el tiempo se ha dilatado.